una muestra de madurez, así que por mi parte el agradecimiento a la gente de Brown, y como le decía a colegas de ustedes antes, creo que se da producto del entendimiento y de la maduración que hay en este momento entre los directivos. Así que agradecerle a la gente de Brown, que se va a encontrar seguramente en nuestra cancha como si fuese en su propia cancha. Ojalá sea así, que se viva una fiesta del deporte y en todo este esfuerzo que venimos haciendo día a día para mejorar el fútbol de la provincia encuentre eco en este hecho trascendental. ¿Cuál fue el acuerdo al que llegaron para la división de los lugares en la cancha, para Brown y para Guaraní? Los lugares van a ser, es como si Guaraní jugara de local, pero en realidad es visitante, digamos, ¿no es cierto? Por supuesto, todo lo que es el control de los accesos lo va a manejar el club local, Brown en este caso. La ubicación de los espectadores va a ser exactamente la misma, digamos. La platea, la cabecera la tribuna que da sobre la calle Banofsky, habitualmente reservado para los visitantes. En este caso también va a ser para el club Brown, el local, con la platea norte. Vamos a abrir ese cerramiento que hay entre ambas tribunas, de tal manera que la gente se pueda desplazar desde la platea norte hacia la tribuna popular visitante. Y en lo demás todo igual, la ubicación de la popular de Guaraní atrás del arco que da sobre el centro. Y lo demás absolutamente igual como habitualmente lo venimos haciendo el partido de hoy. Sí, la boletería van a estar abierta a partir de las 11 de la mañana. Los araños que quiera acercarse tengan la posibilidad de temprano de adquirir su entrada. ¿Costo? Lo mínimo que fija el reglamento del Consejo Federal son 30 pesos. Y bueno, la confirmación del día y horario, creo que ya eso lo tenemos con el público, el día lunes, 18 horas. Parece que es aconsejable, primero porque el día domingo juega Crucero del Norte, también un poco entendiendo de que tenemos que ayudarnos entre todos, y creo que tenga la posibilidad que ellos no quieran ver el fútbol, ir el domingo a ver Crucero, ir a ver Guaraní el día lunes, el día feriado. Otra de las cositas que habíamos charlado con el presidente de Guaraní es el tema de la designación del árbitro. Hemos comparado las dos instituciones que nos dirija un árbitro del ámbito local como Gastón Ramírez, que está haciendo sus primeras armas en la categoría, así que nosotros nos sentimos sumamente respaldados con un arbitraje de esta naturaleza. No, por supuesto no. Nosotros obviamente están teniendo la atención de ceder su localía, sobre todo básicamente esto lo pensando en la gente que pueda ir tranquilamente, por ahí Brown está terminando el arreglo de su cancha y como pensamos que puede ir bastante gente, entonces tuvieron la atención de facilitar esta cuestión. Por supuesto que lo que menos pedíamos es cederle gratis. César, ¿va a practicar? Sobre todo para el socio y simpatizante de Guaraní, que quede claro que nosotros cedemos el estadio para que la localidad la ejerza Brown, con lo cual el socio de Guaraní debe pagar su entrada como si fuese un partido jugando de visitante. Los abonos a la platea tampoco ese día van a ser válidas. Así que el que quisiera ir a la platea, sea techada norte o sur, deberá abonar el costo de la entrada que está fijado. César, ¿va a entrenar Brown en la cancha de Guaraní? ¿Va a hacer la práctica de fútbol en el...? Sí. Nelson me ha pedido, y por supuesto que de la misma manera y en la misma sintonía que estamos hablando, seguramente el jueves y sábado vamos a estar practicando en nuestro cancha. Bueno, muchas gracias y gracias Luis que han posibilitado llegar a esta cuenta.